No podemos hablar de deportivos alemanes sin mencionar al BMW M4. Y si alguien te dice que no le gusta el BMW M4, probablemente no lo haya conducido nunca o te esté mintiendo. Porque este coche no solo es un deportivo, es un símbolo de lo que pasa cuando los ingenieros de BMW dicen vamos a dejar de ser razonables por un momento. Hoy vamos a repasar las generaciones del BMW M4, desde su polémico nacimiento hasta los monstruos actuales. Hablaremos de diseños de motores, ediciones especiales y por supuesto, como no, alerones que parecen querer despegar un avión. Y sí, también mencionaremos esa parrilla que dividió al mundo entero. Ponte cómodo porque vamos a explorar cómo BMW convirtió un coupé en una máquina de derrapar perfecta. Comenzamos con el nacimiento del BMW M4, de 2014 a 2020, generación F82. Muchos sabréis que el M4 no nació como un M4, y por eso primero tenemos que hablar de su padre, el M3 Coupé, el cual durante años fue el rey indiscutible de los deportivos de dos puertas. Pero en 2014 BMW tomó la decisión más polémica desde su cambio de logo, dividir al BMW M3 en sedán y coupé. Y así es como nació el BMW M4, el coupé que tomó el relevo del M3 y se presentó con un motor 6 cilindros en línea turboalimentado. El F82 llegó con un diseño que combinaba agresividad y elegancia. Traía tomas de aire gigantes, el capó abultado y los pasos de ruedas ensanchados, lo que dejó clarísimo que este no era un Serie 4 cualquiera. Además, el techo de fibra de carbono, exclusivo para reducir su peso y bajar el centro de gravedad. Este era uno de sus sellos distintivos. Y claro, aquí los puristas lloraron un poco, porque el motor V8 del M3 E92 desapareció. Pero en el M4 el diseño y la tecnología compensaban el drama. El M4 F82 montaba el famoso S55, un motor de 6 cilindros en línea y turbo de 3 litros con 431 caballos y 550 Nm. Y el resultado no podía ser mejor. Hacía un 0 a 100 en 4,1 segundos, con la transmisión automática de doble embrague DCT. Y esto te hacía sacar una sonrisa permanente cada vez que pisabas el acelerador. Ah, y si pensabas que esto era poco, tenías la opción del Competition Package, que subía la potencia a 450 caballos y afinaba aún más el chasis, el diferencial activo y la dirección. Más adelante BMW lanzó la versión M4 CS, con 460 caballos. Este era la opción intermedia entre el Competition y el Radical GTS. Y aquí es donde BMW dijo, vamos a volvernos locos. Primero llegó el BMW M4 GTS, con 500 caballos y un sistema de inyección de agua que parecía sacado de un coche de rally. Literalmente podías llenar el depósito de agua destilada del maletero para enfriar el motor y evitar la autodetonación, permitiendo una mayor presión de sobrealimentación. Después el BMW M4 CS llegó con una versión más equilibrada, combinando lujo y rendimiento sin la locura extrema del GTS. Para que os deis cuenta, el M4 GTS fue tan radical que solo se fabricaron 803 unidades, 700 para todo el mundo y 103 para Estados Unidos. Esto hacía que este coche en los primeros años ya era un coleccionable. Y claro, siempre teníamos ahí el típico hater que decía, ¡buah, pero no tiene el sonido del V8! Bueno, pues seguramente no, pero con el M4 podías dejar atrás a ese tipo mientras seguía llorando por el pasado. Seguimos con el BMW M4 G82, de 2021 al presente. En 2021 BMW lanzó el G82 y vamos a decirlo desde ya, fue el coche que más memes generó desde su lanzamiento. Y todo fue gracias a esa parrilla frontal que parecía diseñada para asustar a niños en Halloween. Pero detrás de las bromas había un coche que era mucho más que un rostro polémico. El G82 dio un salto radical en diseño, y aunque la parrilla dividió opiniones, si lo mirabas completo el coche era una auténtica obra de arte. Faros afilados, líneas musculosas, el techo de fibra de carbono y los detalles en negro brillante que lo hicieron destacar. Además, BMW dio un paso extra con colores atrevidos, como era el verde Isle of the Man, porque ¿quién necesita sutileza cuando conduces un M4? El M4 G82 debutó con el motor S58, otros 6 cilindros en línea biturbo de 3 litros pero con 480 caballos en la versión base y 510 caballos en la Competition, junto con los 650 Nm de par. Además, por primera vez en la historia del BMW M4, podías elegir tracción total con el sistema X-Drive, disponible solo en las versiones Competition automáticas. Y sí, una vez más, los puristas gritaron, pero luego se callaron cuando vieron que el M4 X-Drive salía disparado en las curvas sin perder un ápice de diversión. Aquí la versión manual solo estaba disponible con tracción trasera y el motor de 480 caballos, mientras que la versión automática con el X-Drive llevaba la máxima potencia. Y en 2023 llegó el BMW M4 CSL, una auténtica bestia que recortó su peso, nada más y nada menos que unos 100 kilos respecto al BMW M4 Competition. También añadió más potencia, este daba 550 caballos, y se convirtió en el BMW M4 más rápido jamás construido. Aquí BMW incluso llegó a eliminar los asientos traseros, porque seamos honestos, ¿quién necesita amigos cuando tienes 550 caballos y un tiempo en Nürburgring de 7 minutos y 20,2 segundos? De este modelo tan solo se produjeron 1000 unidades, lo que convierte al BMW M4 CSL en un futuro clásico instantáneo. Fijaros si el M4 CSL era exclusivo, que probablemente haya más fotos en Instagram de este coche que unidades fabricadas. ¿Ya que no sabías que el M4 tiene su propio set de neumáticos fabricados por Michelin? Literalmente el coche fue tan exigente que los ingenieros de neumáticos tuvieron que hacerle un zapato a medida. Y estos eran los Michelin Pilot Sport Coupe 2 Connect, especialmente calibrados para el CSL. ¿Y qué me dices del modo M-Drive Analyzer del G82? Sí, este coche analiza tus derrapes y en base a esto te da unas puntuaciones.
Porque obviamente lo que necesitas mientras estás en un parking quemando ruedas es un profesor virtual. Y aquí la tienes, la historia del BMW M4. Un coche que pasó de ser el polémico sucesor del M3 a convertirse en uno de los mejores coupés deportivos del mercado. ¿Y para ti cuál es tu generación favorita? ¿Eres más del diseño clásico del F82? ¿O de la brutalidad moderna del G82? Déjame tus comentarios aquí abajo. Sígueme si quieres más historias de coches como esta. Nos vemos en la próxima, cracks.